Bueno, damos nuevamente la bienvenida ahora que estamos ya con la grabación y bueno, vamos a comenzar esta tercera jornada junto a Aulas Creativas y Signis Argentina en esta propuesta. Y bueno, agradecemos como siempre a quienes están conectando en este momento, están conectados, conectadas de forma sincrónica. También agradecemos a quienes van a ver esto posteriormente, a veces para repasarlo, a veces para encontrarse por primera vez con este encuentro. Y de nuevo, ¿no? Un poquito seguir reflexionando, justamente en tiempos de tanta velocidad, desde hace unos años nos está pasando eso, ¿no? La tecnología nos invita a vivir cada vez más velozmente, entonces nos parece siempre ideal este tipo de encuentros donde nos paramos un poquito para reflexionar y justamente ver cómo gran parte de estas herramientas que hoy tenemos a disposición podemos también tomarlas para trabajarlas en forma didáctica. Así que nuevamente, como siempre, gracias Martín, gracias Sergio por sumarse a esta propuesta de Cine Mundo Chico, el proyecto de educomunicación de Signis Argentina. Y no lo hago más extenso. Soy Miguel Monforte, una de las personas que pertenece a Signis Argentina, que tenemos, digamos, todo un proyecto relacionado con el audiovisual desde hace más de 20 años que venimos trabajando y ahora, bueno, tratando también de ayornarnos un poco, como decía, en estos tiempos en los cuales por ahí los docentes estamos a veces un poco asustados, ¿no? Ante tantas herramientas y tantas propuestas que a veces vienen desde el aula, digamos, desde los mismos estudiantes y nosotros quedamos abrumados al no poder manejarlas. Así que bueno, la idea es ver cómo interactuamos y como decimos por ahí fuera de grabación con los muchachos, como también pensamos en la construcción de otra ciudadanía justamente a partir de estas herramientas, ¿no? Y del trabajo en conjunto con los estudiantes. Por mi parte, nada más. Les dejo la palabra, como siempre, a Martín y a Sergio, y por supuesto también queda abierta la participación permanente de todos los que están conectados. Excelente, Miguel. Muchas gracias. Bueno, a Signis Argentina por la convocatoria de siempre y a vos también, siempre por la confianza y ya de estos años recorridos juntos. Eh, Miguel es un director de cine acá en Mar del Plata muy reconocido. Nosotros lo conocemos ya hace varios años. Y la verdad que siempre estamos dialogando y sus aportes eh, son muy valiosos para nosotros. De hecho, esta semana estuvimos hablando sobre una noticia, un poquito de lo que Miguel habla, que tiene que ver con esto de el peligro de ¿no? De la tecnología, de la inteligencia artificial. Bueno, y un poquito estuvimos dialogando sobre eso, ¿no? Porque seguramente cuando aparecen este tipo de propuestas, aparece ese miedo en todas las aulas, en todas las familias, en todos los docentes, ¿no? Y es como que existe un único culpable que es la tecnología. Y bueno, de eso queremos hablar un poquito al principio, pero bueno, primero quiero dejar que Sergio te salude y después compartimos una noticia breve como para disparar este tema y después arrancamos con el encuentro. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos un sábado más. Hoy estábamos ahí hablando con Martín, cierre de notas, por lo menos acá en lo que es la provincia de Buenos Aires, así que me imagino que estamos todos más o menos igual. Nos reíamos un rato con Martín y Miguel, pues decíamos, bueno, hasta el lunes tenemos tiempo, hasta que se den cuenta los directores que tenemos que subir las notas. Hasta el lunes hay 2 días más. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Gracias, Miguel, como siempre. Eh, y bueno, un sábado más junto a Signis y Aulas Creativas. Vamos para adelante y bueno, bienvenidos. Dale, no, En Martín. Córdoba ya de vacaciones, dice. Eh, Vamos, Leí vamos, por ahí. Córdoba. Qué lindo. Qué bueno. Nos queda una semana. Una última semana. Tétrica semana, porque sin notas los estudiantes se comportan diferente. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible como siempre. Bueno, a ver, voy a Ojo que compartir brevemente. alguien va a recoger el guante y te va a decir algo de las notas, Martín. Sí, tal Ahí cual. va. Y ahí sí que no nos vamos más, ¿eh? Ahí no nos vamos más. Viste que a veces hay que no digas cosas polémicas. Bueno, a ver, se está viendo acá Sí.
Sí, La noticia, perfecto. Bueno, esto es una noticia que me pasó Miguel esta semana y de que después estuvimos charlando un poco al respecto, ¿no? Un alumno utilizó la inteligencia artificial para crear imágenes pornográficas de su compañera. La denuncia fue radicada por el padre de una de las víctimas y ahora la Unidad Judicial Contravencional de Género investiga el caso que tuvo lugar en Córdoba. Bueno, a ver, acá hay una cuestión, ¿no? Importante que tiene que ver con los debates que se dan en torno siempre, para no hacerlo tan extenso, que se dan siempre en torno a los desarrollos tecnológicos, sobre todo cuando son tan revolucionarios, ¿no? Cuando hay algo que viene a modificar la forma en la que hacemos las cosas drásticamente, como lo es la inteligencia artificial, ¿no? Vieron que, no sé, por ejemplo, los chicos prácticamente dejaron de googlear. Ahora, no, es todo inteligencia artificial, ChatGPT, y como que Google quedó obsoleto para ellos. De hecho, quizá a las próximas generaciones eh, cueste hacerles entender la utilidad de Google. Sin embargo, cuando aparecen estas noticias no aparece el miedo relacionado a el desarrollo, a la evolución, a los avances tecnológicos. Eh, y acá es importante por ahí recalcar que siempre existió como este temor ante la irrupción, ¿no es cierto?, de cambios tecnológicos muy importantes como la inteligencia artificial. Y se desarrollaron dos posturas. Nosotros esto un poco lo hablamos en un curso que tenemos de diseño de materiales didácticos. Se desarrollaron dos posturas que tienen que ver con los tecnofóbicos y los tecnofílicos, ¿no? Es decir, ante esto tenemos la postura de la gente que de alguna manera se posiciona diciendo, wow, qué increíble cómo esto va a revolucionar nuestra vida y cómo esto va a permitirnos trabajar mejor, nos va a optimizar el tiempo, ¿no es cierto? Y empiezan a mirar todas las cosas positivas. Y por otro lado aparecen también las posturas tecnofóbicas, es decir, em, ante este tipo de noticias, bueno, aparece ahí, ¿no?, también una mirada un poco señaladora de los desarrollos tecnológicos, em, y bueno, y crece la preocupación, crece el miedo, y perdemos, ¿no? O sea, o corremos el riesgo, vamos a decir, con ese miedo de dejar de utilizarlas, ¿sí? Y de no incluirlas en el aula. Y lo que nosotros queríamos un poco abordar tenía que ver con esto bueno, qué peligroso eso, ¿no? Eh, Porque lo peligroso es que la sociedad, eso ya se instaló, y que la escuela, por miedo, ¿no? El docente por miedo, de alguna manera no lo utilice, ¿no? Y lo aparte. Y eso es aún peor, porque ahí corremos el doble de riesgo, ¿no es cierto?, de que estas situaciones se reproduzcan a una velocidad de la cual no tenemos idea. Em, es importante, nosotros hablamos con Miguel esto, ¿no? El trabajo previo, creemos, en todo. Sergio lo decía el encuentro pasado. Esto de con todas las aplicaciones, ¿no? Es decir, porque la inteligencia artificial está ahí y crea la magia en segundos, ¿no? Como lo vimos el encuentro anterior, con esto de MyHeritage y de las caras y de los rostros y de la fotografía parlante y demás. Entonces, yo creo que la sorpresa, ¿no? Por el hecho de la sorpresa, dura un instante. Y si nosotros, digamos, organizamos una clase en torno solo a la sorpresa, y bueno, se nos puede ir muy rápido, ¿no es cierto?, la atención. Entonces, lo que tenemos creemos nosotros, ¿no? Lo que tenemos que fortalecer siempre es esta mirada, digamos, como, por un lado, amigable desde el punto de vista de que no podemos dejar de trabajar cosas que suceden fuera de la escuela y en la sociedad, que se instalan, sino que al contrario, que la escuela es, ¿no?, uno de los lugares donde podemos, como decíamos, ¿no?, incluso con la memoria, podemos dar batalla, ¿no?, a las formas a los usos que se les dan a estas herramientas fuera de la escuela. Y somos nosotros los que nos tenemos que instruir, los que tenemos que, por sobre todas las cosas, con ese trabajo previo, direccionar el uso, ¿no? Trabajar sobre la mirada, digamos, ética y moral del uso de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.
porque es nuestra responsabilidad y porque de esa manera lo que le vamos a hacer ver a los estudiantes es que esto nos puede servir, ¿no? para un montón de cosas, pero siempre acompañado, ¿no es cierto?, de un contexto, siempre acompañado de un objetivo, siempre acompañado de un debate moral y ético que haga que la inteligencia artificial no se convierta en un problema. Creo que esa es una de las batallas más importantes que vamos a tener que dar, más allá del uso de la herramienta en sí, ¿no? Esto de la mirada ética y moral y de los usos a través de ese trabajo previo. Yo no sé si Miguel, si Miguel o Sergio quieren comentar algo de lo que hemos estado hablando, o alguien más. No, yo voy a ser muy breve porque es esto, me parece justamente lo que a veces, justamente por miedo, lo que no hacemos es sacar estos temas frente a los estudiantes y me parece que justamente lo que hay que hacer es trabajarlos, no para que se tome este tipo de temas que a veces pasa, ¿no? Se busca como un amiguismo, una complicidad con el estudiantado de decir, bueno, en esto, que es un factor externo, vamos a mirarlo como si fuésemos un grupo, sino que seguir manteniendo una postura de decir, bueno, tengamos una visión crítica y que sea el docente el que puede generar o moderar una charla de un ida y vuelta ante este tipo de situaciones, como con cualquier otra, ¿no? Sobre todo cuando nos corresponde por el tipo de materia que estemos trabajando. Lo mío es justamente comunicación audiovisual, entonces todo este tipo de materiales o noticias que pueden aparecer también hacen que se refresque de alguna manera lo que uno tiene como plan de trabajo de todo el año, pero también haciendo como algunas pausas para que este tipo de situaciones hagan parte del contenido, aunque sea momentáneamente, pero me parece que a veces tenerle miedo, como decíamos en la semana, a trabajarlo con los estudiantes puede ser todavía una bola de nieve peor que no vamos a poder controlar. Pero bueno, obviamente esto también cada uno sabe qué tipo de aula puede llegar a instalar este tipo, estos intercambios. No digo debates porque el debate sería algo que se puede ir un poco de las manos. A mí me parece siempre, o sea, no sé en qué va a terminar esto, claramente no tenemos la bola de cristal para saber dónde va a terminar, pero siempre recuerdo que durante algún tiempo en la provincia de Buenos Aires hubo una legislación que prohibía el uso de los teléfonos en el aula, eh, e inclusive muchos docentes se oponían a la utilización del teléfono en el aula. Eh, y ahí creo que esto empieza a tener como algo, algunas características similares, ¿sí? Más allá de lo repudiable de la noticia, ¿no? Eso está mal, eso ya todos lo sabemos, pero tenemos que superar la simplicidad de decir, bueno, es una noticia que en el fondo tiene algo negativo, pero yo creo que en el fondo también tenemos que pensar que no podemos prohibir, ¿sí? Me parece, esto lo hablamos mucho con Martín y demás. Yo creo que la prohibición eh, en el fondo está escondiendo la posibilidad de discutir y de educar. Acá sigue estando siempre la respuesta en la educación. Si nosotros prohibimos el uso de la inteligencia artificial, mañana en nuestros trabajos prohibido la utilización de la inteligencia artificial. Lo ponemos así de grande en la parte de abajo. Bueno, lo único que vamos a hacer es que los chicos la sigan utilizando eh, cada vez que ellos quieran y no nos van a dar ningún tipo de bola en ese sentido. Me parece que no hay que tener miedo, la palabra miedo estaba rondando recién en algunos comentarios, y, y sacarlo arriba de la mesa y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo con esto? ¿Lo están usando? O sea, algunos de nosotros, creo que, no sé si todos les estamos preguntando a nuestros estudiantes si están utilizando la inteligencia artificial. Yo hace poco lo hice, lo empecé a sacar arriba de la mesa, chicos, ¿ustedes están usando esto? Eh, ¿Cómo lo están usando? A ver, hablemos, porque claramente lo están usando y mucho más rápido que muchos de nosotros, los docentes. Entonces, o lo sacamos arriba de la mesa y lo discutimos, o realmente no lo vamos a poder
ni controlar, que no sé si es la mejor palabra, pero sí la mejor palabra es discutir, ¿sí? Hablarlo con ellos, porque si no, va a suceder lo mismo que sucedió con el celular. Bueno, nada, eso. Dejamos el lugar para también que el resto opine un poquito, ¿no? Eh, si alguien quiere decir algo. Ahí, Marisol levantó la mano. Buenos días. Los escucho atentamente, me parece interesante sus opiniones. También coincido con que hay que llevarlo al aula y ponerlo en discusión y trabajarlo de diferentes ámbitos. Ahora, yo digo la realidad que estoy viviendo, trabajo en una escuela media, los chicos llevan el celular y están toda la mañana en los jueguitos. Yo creo que es una realidad sola del. Me parece que es una realidad a nivel, no sé, nacional, no sé si será mundial. Me parece interesante esto y me parece que vivirlo también sería una vuelta, sería una caída estrepitosa, un fracaso. Ahora, ¿cómo lo implementamos? Implementamos para que la inteligencia artificial sea en beneficio de las personas y no en perjuicio. Lo mismo que los celulares y lo mismo que las redes. Nada, estoy haciendo un llamado y una interpelación a todos. Realmente que yo trabajo en una escuela y la realidad es otra. Gracias, Eh, Marisol. Fue un poco mitad catarsis, mitad comentario. Yo creo que sí, ya terminaron las clases y la verdad que sí, digo, necesito un descanso porque es una lucha sin cuarteles, es estar dando la clase y ver atrás, claramente vos te das cuenta que está en el celular y vos llegás y el celular no está. El otro día una compañera, yo soy profesora de historia, vino a dar una charla sobre cuevas paleolíticas, sobre el arte y estaba al lado de un alumno que estaba jugando con el celular y yo no me daba cuenta porque estaba mirando hacia adelante. Hice un paneo general y lo vi, pero él estaba al lado mío, o sea, con una total impunidad. Bueno, eso, y uno, digo, las vacaciones para descansar de todo eso también me parece. Muy bueno, Marisol. Es el reflejo de También lo que pasa a todos. Tal cual. yo creo que Pamela quería hablar. Pamela también levantó la mano. Sí, un comentario solo a Marisol. Con Sergio, hace poquito, a principio de año, discutimos bastante, o de los dos trabajamos en una misma escuela donde no es que se prohibió el uso del celular, sino que los celulares en la clase se dejan en una cajita a partir de este año. El docente controla, digamos, cuándo se usa, para qué se usa, y si no se usa en esa clase, queda en la cajita. Y Sergio le llamaba la atención que yo en ese momento estuviera como a favor, y de hecho lo discutimos bastante, ¿no? Y bueno, yo creo que estamos en un contexto de crisis muy grande. Creo que, como decía Sergio, sacar el celular no es la solución, pero sí volver a que el docente vuelva a tomar el control, ¿no? Eso es importante, de cuándo se usa, de cómo se usa, de para qué se usa, y de que si esa clase no se usa, no se usa. Y después, una última cosita, creo que el problema, ¿no? O sea, me parece que, por ejemplo, en este caso, este alumno que estaba ahí al lado tuyo, con total impunidad, sin importarle que lo vieras o no, ¿no? Con una persona invitada en la clase, me parece que habla más también de la crisis institucional, familiar, ¿no es cierto?, que venimos teniendo hace varios años, donde los chicos de los 3 4 años le dan un celular, una tablet para que, no sé, para que no moleste, o no con malas intenciones, pero a veces, ¿no? El capitalismo, digamos, y el sistema de trabajo que tenemos ha arrastrado a las dos personas del hogar a la calle a trabajar un montón de horas, entonces, bueno, los chicos se crían un poco, ¿no? Con también, o sea, que creo que es un síntoma también de esto, de la realidad agobiante que estamos viviendo hace muchos años, en donde, bueno, eso, los chicos no tienen una formación al respecto, donde los padres los dejan hacer lo que quieren. Entonces, creo que también un poco traduce eso, ¿no? Es decir, no en sí el problema del celular, que es un problema, después eso lo podríamos abordar como un debate, ¿no? Sobre los contenidos que circulan y para qué, quiénes están detrás de esas plataformas y demás, es otro debate. Digamos,
qué subjetividad están creando, ¿no es cierto?, con las nuevas generaciones. Pero bueno, creo que eso también, ¿no? Un poco traduce esa crisis institucional, familiar. Bueno, y ni hablar que la escuela también, ¿no? Bueno, no quiero alargarme más. Pamela creo que había... Sí, Martín, bueno, compartir un poco esto que están mencionando y que recientemente vi en un periódico, no recuerdo cuál, esto de retornar a la no utilización de los celulares en el aula. Hay como una nueva movida de esto de volver a... Yo particularmente parezco groupie de ustedes, pero no, no lo soy. Utilizo un montón de las herramientas que he aprendido en los cursos. Sin embargo, me pasa que tengo que estar muy atenta a lo que sucede, porque ha ocurrido que por ahí están haciendo una actividad en Simlink y donde me doy vuelta están con esta poco afortunado del casino virtual y que nos está pasando mucho en las escuelas de la ciudad. Se ha generado una adicción por parte de los estudiantes, pero también tiene que ver con esto que vos mencionás, con el contexto social y económico que estamos atravesando. Porque cuando se convoca a las familias a la institución, las familias manifiestan que ellos, ¿sí?, avalan eso porque son parte de los recursos que tienen para poder vivir. Entonces, es tan complejo lo que estamos atravesando que, o sea, los equipos de gestión no saben cómo resolver esas situaciones. Ni los equipos de gestión, ni los docentes, ni los equipos orientadores. Solamente eso, ¿no? Esto del uso, que ellos como que por ahí, fíjate, esta noticia que están mencionando, que ni siquiera hay una reflexión ética por parte de ellos del impacto que puede generar en el otro lo que están haciendo, en el vínculo con el otro. Es como que no hay límites. Eso por ahí es lo que más me tensiona en este momento, de decir, bueno, pucha, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos desde las aulas? Nada más que eso. Sí, yo también pienso que, digamos, está claro para todos y a los adultos lo deberían tener en cuenta, que en un jueguito de casino no salvamos la situación económica, nosotros lo sabemos. Para tener un premio, tanto apostar, eso lo deberían saber los adultos, pero bueno, sí, coincido que puede ser una mirada de los padres, una manera como para legitimar ese uso, pero claramente la situación económica no se salva jugando en una fichita de casino. Creo que alguien más había levantado la mano con respecto, Pame, me parece, de hecho, el otro día me llamó la atención, en una escuela, uno de los chicos me mostró, una escuela no de altos recursos, cuánto en Mercado Pago, el resumen de Mercado Pago, de cuánta plata había metido en el casino online ese mes, 400.000 pesos. Yo me quería morir. Y digo, ¿pero de dónde sacaste esta plata? No, porque me vienen de acá y allá, pero profe, yo con esto gano, yo con esto vivo, me compro la merienda en la escuela y mis papás están de acuerdo porque yo me compré una zapatilla y me la compré con esto. Entonces empieza como esa cuestión muy rara, ¿no? Que creo que nosotros nos cuesta ver y que realmente, ¿no? Sí, está bien, bueno, vos ganaste, abrís el juego y el resto juega así, y vos, no, perdí, bueno, ganó uno, pero perdieron 20, ¿no? Como está esa situación de también de socializar un poco eso, el éxito, ¿no? Que puedo llegar a tener con eso, o sea, pero bueno, tal cual, tal cual. Rocío. Sí, la verdad es que es complicado. A ver, no, no creo en la no utilización, decir, bueno, lo sacamos, pero por otro lado, también hay que replantearse un montón de cuestiones que tiene que ver con que si nosotros retomamos el control, ahí tendríamos que entrar a pensar en la propia autoridad pedagógica nuestra. Eh, digamos que sí, que no, en qué momentos. Y a mí me parece, sinceramente, lo digo esto, que llega a un punto en que a nosotros también se nos escapa la tortuga. No podemos, no puedo con todo. Y llamativamente hablaron de algo que a mí también me preocupa y creo que nos debería ocupar, es el tema del casino y las apuestas y todo esto que está relacionado indiscutiblemente a la crisis
socioeconómica, pero también tiene que ver con esto de lo efímero, de la satisfacción inmediata, de todo digamos, lo que genera las redes y demás en los pibes y en nosotros también, pero bueno, digo, más nosotros como adultos responsables, ¿cómo hacemos para manejar estas situaciones cuando lo digo de verdad, sinceramente, siento que ni nosotros podemos a veces con tantas cosas a la vez. Entonces hay que empezar a poner esto en palabras, en los lugares que hay que ponerlo y ver qué hacemos entre todos. Gracias, Rocío. Tal cual. Bueno, creo que es un tema por demás complejo. Me parece que en ese sentido, yo celebré cuando hablamos esto de la discusión que teníamos con Sergio, yo celebraba que la institución se hiciera cargo del problema y que hubiera una bajada institucional al respecto, que no quedara solamente, ¿no?, en el libre albedrío de cada docente, sino que a partir de una decisión de dejar los celulares en una cajita, de construir unas cajitas para que se dejen los celulares, de hacer reuniones con los padres, de que involucrar a los padres al respecto, porque aparece todo esto, no, pero uno me puede dejar el celular, bueno, listo, ya se hicieron reuniones con los padres, se informaron, se habló del problema, al principio las resistencias de los padres. Bueno, hubo un equipo directivo que se hizo cargo de la situación. Tomó una decisión. ¿Es la mejor? No lo sabemos, pero tomó una decisión. Y esa decisión le devuelve un poco el control al docente de esa herramienta. Eso creo que es lo que celebraba. Y me parece que, esto como decía Pame, ¿no?, que leyó una noticia, que hay como una vuelta a esto, ¿no? Es decir, bueno, de dejar de usar el celular, o por lo menos de que el celular vuelva a estar, ¿no es cierto? Que la clase vuelva a estar al control del docente, de alguna manera, ¿no? Que sea el que maneja los tiempos, que no significa que tenga que ser un monólogo el docente, eso ya no vamos a discutir, ¿no?, sobre la didáctica de la clase, sino de que el docente sea el que maneja los tiempos más o menos de un encuentro. Entonces, en ese sentido, me parecía que es una decisión que implica eso, ¿no? Todos los sectores. Tiene que haber una bajada institucional, porque si no, nosotros los docentes solos con todo no podemos. Nicolás. Buenos días, ¿cómo están? Hola Nicolás desde Escobar, Buenos Aires. Yo tengo también, me sucede lo mismo que a las compañeras. Soy profesor de historia y tengo un quinto que especialmente usan mucho el celular para los jueguitos y demás. Y bueno, también me argumentan que es un ingreso muchos, desde el uso desde, ahora aparecen los NFT, que son los juegos en los cuales ellos generan ingresos solo por jugar. Ya no estamos hablando de casinos, sino de juegos, ¿sí? Venden personajes, venden trajes y demás dentro del juego y eso les permite generar un ingreso. Este, yo trato de que trabajen en el aula con los celulares, como para que no tengan que estar constantemente, digamos, porque uno está dando la clase y le pasa que en cualquier momento que le da la espalda, están usando el celular con los jueguitos. Entonces, bueno, si trabajan con algún texto, un PDF, una presentación que yo les pueda pasar del celular, quizás estar más enganchados, porque entiendo que también están acostumbrados ya a trabajar desde ahí, eh, porque me parece que es una realidad que también ellos ya no tienen el recurso de libros, manuales en las casas, sino que usan mucho la tecnología en los celulares. De hecho, como dicen acá los docentes, los compañeros, el uso de eh, que ya ni siquiera van a Google, ¿no?, sino a las inteligencias artificiales. Y ahí tengo otra consulta con respecto a las inteligencias artificiales, porque hay una que yo entiendo, no sé mucho del tema, pero como que directamente les confecciona, ¿sí?, lo que ellos precisan. Digamos, si ellos dicen, "No, necesito eh, confeccionar un mapa conceptual sobre la Revolución Francesa", por ahí la inteligencia artificial directamente ya se los elabora, ¿sí? Entonces nosotros, ¿cómo podemos, digamos, ante eso, darnos cuenta que han usado la inteligencia artificial y no su propia elaboración? Y en segunda, bueno, me parece que también todo esto va conllevando, ¿no?, a un nuevo rol docente, en donde tiene que modificar sus actividades y también la dinámica de la clase. Gracias, Nico. Excelente. Bueno.
nada, con respecto a esto a esto último que decías, creo que, no sé, no hay una respuesta única, ¿no? Creo que va en la búsqueda, digamos, del docente por ejemplo, nosotros lo que hemos optado estos últimos años es trabajo áulico, solo trabajo en el aula, porque todo lo que es trabajo fuera del aula viene o lo hizo otro compañero y se los pasan, o entonces trabajo grupal, ¿no? Por parejas o de a tres o de a cuatro a veces, depende, y trabajo áulico. Y ahí adentro del aula, no es decir, resolver lo que se resuelve. Y el resto, y si no se terminó esa clase, se continúa la próxima. Y me lo traje hecho de casa, bueno, no, hay que volver a hacerlo. Eh, y después creo que esto de las consignas, ¿no? Si trabajar nosotros por ahí, ahí aparece mucho esto que vos decís, ¿no? La redefinición del rol docente. Bueno, eh, tenemos que empezar a pensar qué tipo de consignas son las que pueden hacer útil, ¿no? Sobre todo a esto, a las necesidades de estas nuevas generaciones. Yo creo que hay necesidades muy urgentes en relación a tratar de dar la palabra, de poner en discusión, de reflexionar, de debatir sobre cuestiones éticas, morales, ¿no? Sobre las miradas. Creo que hay un individualismo muy exacerbado. Entonces, en ese sentido, qué sé yo, es como que por ahí se puede orientar eh, cuestiones más subjetivas y personales que como que no las puedan hacer, ¿no? Del todo con inteligencia artificial. Y después sí, esto de utilizar la inteligencia artificial en todo caso también en el aula, pero con el control docente. Yo, por ejemplo, doy una materia llamada Proyecto y Metodología de la Investigación en sexto año, y a los chicos les digo desde el día uno, bueno, este trabajo lo vamos a hacer con inteligencia artificial. Y todos se quedan, no, profe, qué bueno, no sé qué, como, bueno, y después se dan cuenta que tienen que trabajar un montón y que con inteligencia artificial hacemos determinadas tareas, por ejemplo. Ellos nos eligen un tema para trabajar y no son especialistas en eso. Entonces no conocen ningún autor de referencia. Bueno, ¿a quién le podemos preguntar qué autores son de referencia, ¿no? Clásicos, actuales, en relación a, no sé, a la sexualidad, digamos, adolescente? Bueno, lo buscamos en ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Como entonces, esa es una forma de decir, listo, tengo el rastreo de autores. Ahora, después, si yo los dejo ahí, el ChatGPT le va a decir todo ese autor. No, no. Tenemos el nombre, tenemos una pequeña biografía, vamos a buscar entrevistas. Y nuestro material de trabajo van a ser entrevistas a esa persona, ¿no? Entonces, ya lo sacamos de ChatGPT y tenemos que trabajar con entrevistas. Entonces es como que creo que tenemos que estar todo el tiempo en esa, ¿no? Como en ese movimiento de repensar nuestras actividades porque claramente, ¿no? O sea, es un desafío nuevo y muy grande. Es difícil igual, ¿no? Tenemos que hacer un montón de cosas porque siempre nos cargan aparte con todo lo administrativo cada vez más, entonces es como que a veces tenemos ganas de tirar la toalla, pero bueno. Eh, bueno, Milén, a ver, levantó la mano. Buen día a todos y a todas. Sí, hablo acá de Santa Teresita, del Partido de la Costa. Es difícil trabajar en las aulas hoy, eso es cierto, estaba escuchando a los compañeros, pero también quería referir a esto, ¿no? Apoyar eso que vos decís. Me parece que también tiene que ver esto, ¿no? Empezar a trabajar con ellos desde la tecnología y enseñarles esto, cómo usarla como una herramienta y no para dañar al otro o no generar un daño a otros. Porque, ¿qué pasa? No solamente con inteligencia artificial ellos se están engañando a sí mismos y no están aprendiendo nada, sino que aprendan a utilizarlo y saber cómo, ¿no? Buscar información y demás. Eso en su momento también pasó con YouTube, con Google, cuando apareció como un boom y no sabíamos cómo utilizarlo, no sabíamos qué hacer. Bueno, a mí, en lo que me pasó cuando iniciaron todo este tipo de páginas y demás, cómo subir contenido a YouTube o cómo mirar videos o qué buscar. Bueno, me parece que también hay que volver a mirar por ahí, enseñarles a utilizar esto y además, no solamente con inteligencia artificial, sino el hecho de la red. Porque hay un caso, por ejemplo, hace poquito que sucedió de una niña, 14 años, que tenía un grupo de compañeritas en la cual las utilizaba para subir fotos, todo por WhatsApp, digamos.
subían fotos del cuerpo y a través de eso le pagaban en una billetera virtual, una cosa así, entonces solamente por subir fotos. O sea, imagínense lo que era. Un grupo de nenas, son niñas, estamos hablando de niñas todavía, mostrar el cuerpo. O sea, eso me parece que también tiene que ver no solamente con la familia, sino el hecho de que ellas se expongan o sea, no tener conciencia de lo que están haciendo. Me parece que también viene por ahí la cuestión. Enseñarles a utilizar la tecnología, diría yo. Gracias, Milén. Eh, Excelente. Bueno, la verdad que fue como una especie de catarsis grupal. Me parece que estuvo bueno, ¿no? Que se nos fue un poquito el tiempo, pero creíamos cuando hablábamos con Sergio y con Miguel que teníamos que un poco que traer esto a la mesa, ¿no? Porque son cosas que suceden, que nos suceden a todos en el aula. Fíjense cómo disparó, ¿no? Esta cantidad de intervenciones y nada, y a veces podemos correr el riesgo de dejarlas debajo de la mesa, debajo de la alfombra, ¿no? Y, y a veces cuando no atendemos estas cuestiones a tiempo, bueno, se vuelven cada vez más complicadas. Así que me parece que está bueno dar Sí, la voz y yo el debate. antes de terminar, Martín, queríamos, creo que tiene que quedar claro que nosotros también la vamos a utilizar, o sea, los docentes también, ¿no? La vamos a utilizar incluso para producir nuestros propios materiales, como para cerrar, digo, ¿no? Que quede claro en definitiva que va a ser que es una herramienta que todos tenemos que aprender a utilizar y como dijo algún colega, también cuando apareció YouTube y otras plataformas tuvimos algunos miedos y temores y de a poco la fuimos desandando. No nos olvidemos que somos los docentes de la pandemia, que lo superamos, que aprendimos a usar Zoom, que aprendimos a usar un montón de herramientas. O sea, yo creo, chicos y chicas, que después de todo lo que pasamos, esto también lo vamos a poder pasar. Y despido mi intervención con una risa porque me hizo reír Nicolás, porque dijo, eh, como chicos tenían que trabajar, pero no trabajar con el casino virtual, sino trabajar en el aula. ¿Entendieron mal, Nicolás? La palabra trabajar era para el otro lado, no para el lado del casino. Pero me tenté cuando dijiste que entré y estaban trabajando, y sí, estaban trabajando, pero es otra cosa, Nico. Y queda tranquilo que nos pasó, nos pasa. Martín, te dejo. Me voy riéndome. Eh, sí, yo creo que tal cual. No, eso sin duda nos pasa a todos, ¿no? O sea, de hecho, uno va de una escuela a la otra y se nota la diferencia. Para cerrar un poco a esta decisión que discutimos con Sergio de esta escuela que decidió dejar los celulares en las cajitas, noto una diferencia de trabajo muy grande, porque no es que no los usan, no es que está prohibido o que están bajo llave, están ahí en el banco del docente en una cajita, tipo una ficha puesto así. Entonces los chicos entran a la clase, lo dejan y después, y si el docente quiere, lo utilizan. Em, Creo que ha habido, en ese sentido, esa decisión para mí fue productiva en cuanto a la atención, en cuanto al control de todas estas situaciones, en cuanto a la reeducación del uso de los dispositivos. Bueno, cuando lo usamos en la escuela, lo usamos para esto. Si no, no se usa. Lo querés utilizar para jugar, lo usas en el recreo. Lo querés, ¿no? Como esto de empezar a respetar los espacios de trabajo y los espacios de educación y los espacios de, como en la vida de todos, ¿no? Es decir, tenemos espacios donde podemos hacer determinadas cuestiones, otras, ¿no? Bueno, lo lúdico puede estar en el aula, pero direccionado, ¿no? Con un objetivo áulico de una clase. Si no, pierde sentido. Entonces, si no tenemos el control de eso, es como que empezamos a cuestionarnos todo, ¿no? Que es creo que lo que nos pasó a todos. Así que, bueno, creo que es eso, depende de cada escuela, depende de cada comunidad, depende de cada grupo, pero me parece que es importante dar el debate en las instituciones, ¿no? Al equipo directivo y empezar y que ese equipo directivo, en conjunto con los docentes, tome una decisión que sea institucional eh, y que no sea prohibitiva, sino que tenga que ver con reeducar, ¿no? O sea, parece que eso es
Eso es importante. Y como decía Sergio, de esa forma, sin duda, lo vamos a transitar, lo vamos a pasar. Y bueno, después hay otras cosas de las que nos podremos quejar, ¿no? Que como ya creo que nos estamos poniendo grandes, cuando éramos chicos veíamos que las personas más grandes decían, no, porque nuestra generación tal cosa, creo que ya nos estamos volviendo un poco grandes, por lo menos nosotros dos, con Habla por Sergio, vos. no, nos pasa, nos pasa eso de que vemos, ¿no? Pero bueno, creo que son los cambios sociales, culturales, de subjetividad que suceden siempre a lo largo de la historia y que van haciéndonos creer que nuestro tiempo pasado siempre fue mejor, ¿no? Esa frase tan usada. Pero bueno, si cerramos acá, pues ya se nos fue 50 minutos. Voy a tratar de meterle pata. Bueno, a ver, continuamos. Ahora sí, vamos a comenzar. No se preocupen que el encuentro de hoy igual lo estructuramos, por lo menos la parte teórica es más corta, ¿sí? Así que vamos a tratar de hacerlo rápido. Este tercer encuentro, eh, nos tiene con esto de las narrativas transmedia, ¿no? Ya pasamos de alguna manera el primer encuentro con migraciones, ¿sí? Y analizando un poco nuestra identidad, y tratar de trabajar, ¿no es cierto?, la identidad personal o dentro del aula, la identidad nacional, eh, a través de este tema. En el segundo encuentro un poco hablamos de ese problema que existe entre la historia y la memoria, cómo compatibilizarlas para el uso del aula y, y los debates, ¿no?, que hay en torno al uso de la memoria para hablar de historia. Y en este tercer encuentro vamos a hablar un poco de narrativas transmedia, ¿no? O sea, este curso tiene como esas dos cuestiones que tiene que ver por un lado con cómo reconstruir desde una narrativa eh, de nuestra identidad, que no tenga que ver solo con la historia, ¿no?, como ciencia, y lo que nos dice la historia como ciencia, sino que de alguna manera se llene de las subjetividades de cada uno. Y esto llevado al aula sería que cada estudiante pueda a esa gran historia, ¿no es cierto?, que nosotros le enseñamos, llenarla como de retazos, de fotografías, ¿no? Em, que tengan que ver con la subjetividad de cada uno y darle sentido, ¿no es cierto?, cotidiano, social, cultural, a esa gran historia que muchas veces se queda de eso, ¿no?, en los grandes procesos y nada más. Em, Así que bueno, las narrativas, ¿no?, transmedia van a ser un vehículo para poder lograr eso. ¿Qué son las narrativas transmedia? Recuerden que acá nosotros, fíjense que cuando yo me paro ahí arriba del ebook, se me aparece ¿cómo se llama? Una manito. Si yo cliqueo ahí, esta presentación está disponible en la plataforma también, así que si yo cliqueo arriba de esa plataforma me abre el libro, ¿sí?, de Carlos Escolari, que justamente habla de esto de narrativas transmedia, ¿sí?, que es uno de los autores más importantes. Las narrativas transmedia son un concepto acuñado por Henry Jenkins, profesor e investigador en medios de comunicación, que describe la expansión de historias a través de múltiples plataformas y medios de comunicación. Acá, fíjense, ¿no?, vemos una especie de mundo de Pokémon. Bueno, Pokémon, ¿no es cierto?, que tiene en su mundo, tiene la serie, después tuvo la película, después salió, tiene como los emojis y los muñequitos, ¿no es cierto?, que se compraban y que se intercambiaban, después tiene un álbum de figuritas, después salió lo de Pokémon Go con la realidad virtual. Eh, bueno, y se armó una especie de ecosistema, ¿no? Creo que es una de las tantas experiencias que demuestran lo que son narrativas transmedia. Como dice Henry Jenkins, la narrativa transmedia recorre diferentes plataformas y medios de comunicación, pero el sentido de la narrativa transmedia es que expande la historia original. Es decir, de alguna manera es una herramienta que nos permite que una historia tenga, digamos, como otras áreas que no son contadas en esa historia, sino que a veces son dejadas ahí, ¿no es cierto?, en esa historia principal y primera,
y que algún aspecto de esa historia principal y primera son desarrolladas en diferentes plataformas. Por ejemplo, no sé, yo tengo un dibujito. En el dibujito tengo un protagonista, ¿no? Como en el caso de Pokémon, Pikachu. Y después hay otros personajes aledaños y capaz que eso, elijo, no sé, otra plataforma como por ejemplo em, una saga de películas en donde el desarrollo de esa saga de películas no está centrado en Pikachu, sino en ¿no? En el grupo que acompaña, digamos, a este personaje y sus historias de vida. Y ahí lo que logramos es eso, ¿no? Contar esa historia, expandirla, pero que no siempre con una misma metodología y una misma plataforma, sino a través de diferentes lenguajes. ¿Sí? Que eso es lo rico de las narrativas transmedia. Pero bueno, vamos a ver un videito de Henry Jenkins que nos cuenta un poco de Scolari, que nos cuenta un poco esta idea de Henry Jenkins. Bueno, el concepto de narrativa transmedia se ha puesto bastante de moda, no solo en el mundo académico, sino también en el mundo profesional en estos últimos años. El primero que habló de narrativa transmedia, o en inglés Transmedia Storytelling, es el conocidísimo Henry Jenkins, un profesor de Estados Unidos que en esa época, en el 2003, él estaba trabajando en el MIT en Boston, publica un artículo donde introduce este concepto. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo a Jenkins y le pregunté sobre, bueno, cómo había nacido esta idea del transmedia storytelling. Y él me comentaba que había ido a una reunión con gente de Hollywood, profesionales que venían del mundo del videojuego, del cine, y había surgido esta cuestión de que actualmente las historias se contaban a través de muchos medios, cada medio contaba una parte de la historia y que cada vez más, estamos en el 2003, cada vez más los fans participaban en la expansión del relato, hacían parodias, generaban nuevos contenidos, lo que se llamaba fanfiction, que era un tema que Jenkins ya venía investigando. Y era un poco así, sin pensarlo mucho, dispara este concepto, lo deja caer, de narrativa transmedia, transmedia storytelling, y que se ve que cayó bastante bien, porque evidentemente había un fenómeno que se estaba produciendo en el mundo de la industria, de los medios, y que no tenía todavía un concepto. Así que bueno, desde hace ya 12 años tenemos esta idea de narrativa transmedia. Digamos que en esta última década se ha ido afinando bastante, después de varias discusiones académicas, teóricas, un poco qué entendemos por narrativa transmedia. Y podríamos definirlo como el cruce o la combinación de dos elementos. Por un lado, la historia, el relato, se expande en muchos medios y plataformas. Una historia puede empezar en un cómic, después una parte del mundo narrativo se cuenta a través de una película, otra parte se cuenta a partir de un videojuego o de una novela. Cada texto cuenta una parte diferente de ese mundo narrativo. Y la segunda parte de la definición es que los fans, los usuarios, los prosumidores, como se lo denomina ahora, también participan en la expansión del relato. Pueden ser a través de parodias, puede ser a través de finales alternativos, puede ser creando nuevos personajes o expandiendo las cosas que le pasan a los personajes. Y esto es el terreno ya de lo que se llama el fandom o la fanfiction. Bien, bueno, fíjense ahí, ¿no? Como habla Scolari, creo que es muy claro, ¿no? En esto que hablamos de, bueno, ¿qué significa transmedia? Básicamente es esto, es la expansión de un relato a través de diferentes plataformas y en esa expansión se van contando diferentes cuestiones que no fueron abordadas en el relato original, ¿no? Y que forman parte de alguna manera de esa historia. Es importante este concepto, este último concepto que desarrolla Scolari, que habla de los prosumidores, ¿no? Bueno, que en el 2003 es un concepto que no existía cuando Jenkins habla de narrativas transmedia, pero que hoy en día sí, que tiene que ver con, sobre todo, el desarrollo de las redes sociales, de las plataformas digitales y de la conversión, vamos a decir, ¿no es cierto?, de las personas, no solo en consumidores de contenido digital, sino en productores. Por eso se habla de prosumidores, ¿no? No son solamente consumidores, sino que también son productores. De hecho, si miramos hoy el mundo en el que pasamos la mayor parte del tiempo inmersos, ¿no? Es un mundo en donde el usuario es el productor también del contenido, ¿no? TikTok, Instagram, es decir, tiene que ver con cosas que los mismos usuarios producen. Esto implica, digamos, un rol activo, ¿no? Del espectador en el relato de esa historia.
Bueno, ¿cuál es la ventaja de alguna manera de llevar esto al aula? Que básicamente primero lo que vamos a tratar de proponer es que el estudiante salga de ese rol, ¿no es cierto?, de receptor, solamente de la historia como proceso, y que de alguna manera pueda interactuar, ¿no es cierto?, con esa gran historia a través de contar su historia personal. Y acá entra en juego y toma sentido esto de expandir la historia. Es decir, nosotros le estamos contando una gran historia a los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando hablamos de historia argentina y del año 76, o cuando hablamos de historia argentina y peronismo, por ejemplo. Bueno, a ver, ¿cómo podemos de alguna manera que nuestros estudiantes a ese gran proceso lo vayan llenando, ¿no es cierto?, de sus experiencias subjetivas personales, expandiendo esa gran historia, ¿no es cierto? Y bueno, y dando la discusión y relativizando y poniendo en contexto, ¿no? Y haciéndose parte de esa misma historia. Y la segunda tiene que ver con esto, es decir, tiene mucho que ver con esta generación. No los vamos a sentar a que aprendan solamente del proceso histórico, sino que los vamos a sentar a producir contenidos para interactuar con ese contexto histórico, que esa es como la gran diferencia, ¿no? Bueno, y obviamente ni hablar en el caso de ¿cómo se llama? De este tema que estamos abordando que tiene que ver con migraciones. ¿Cómo podemos hacer para que ese tema no quede en esto de las grandes oleadas migratorias de la Argentina y demás? Bueno, buscar en la identidad personal, individual, subjetiva, en ese recorrido de cada uno y llenar y complejizar esa narrativa, ¿no es cierto? A través del uso de diferentes plataformas que nos dan las posibilidades, las herramientas digitales, para crear como una especie de relato mucho más grande. Incluso lo podemos pensar como un relato áulico, es decir, bueno, a ver, en esta comunidad que somos el aula, ¿no? ¿Cómo podemos, cómo podemos dotar de significatividad a este tema, que son las migraciones? Bueno, no sé, qué sé yo, la creatividad de cada docente, un gran afiche en donde viene, ¿no es cierto?, arrancar con una fotografía de cada uno de nuestros estudiantes y a partir de ahí redes que se disparan, ¿no es cierto? Y en el centro, no sé, todo el contexto del contenido histórico, ¿no? Y trabajar por grupos, no sé, puede haber mil maneras. Y a su vez, esa pizarra no queda en esa pizarra, después se expande, tiene un QR y ese QR te lleva, digamos, a otro lugar, a un video, y ese video te cuenta algo, te da una pista para que vayas, no sé, a buscar algo a otro, o a interactuar con una persona, o a entrevistar a una persona. Entonces eso hace, ¿no? Los pone en movimiento a los chicos, y algo de lo que hablamos siempre con Sergio, que es, en este contexto en el que todos estamos como mirando con recaudo el uso de los celulares y por todo lo que ya hablamos anteriormente, bueno, la combinación del uso de las plataformas con la puesta en movimiento y el hacer algo práctico dentro del aula, creemos que es, ¿no?, eh, un, un mecanismo de trabajo bastante fructífero. De hecho, nosotros lo practicamos bastante y nos está dando bastante resultados, ¿no? Esto es decir, no es todo el celular, sino que a partir del uso de alguna plataforma, del celular o de lo que fuera, los ponemos a hacer algo, ¿no es cierto?, en el aula. Bueno, ese algo puede estar orientado desde inicio a fin por la construcción de una narrativa. El trabajo nuestro es pensar, ¿no?, sobre qué va a ser esa narrativa, qué funciones va a tener cada grupo, cada estudiante, cómo va a ser ese recorrido, ¿no? En dónde va a arrancar. ¿Va a arrancar en un afiche? ¿Va a seguir en un video? ¿Ese video los va a llevar a entrevistar a una persona? La entrevista con esa persona los va a llevar otra vez a una compu, bueno, no sé, a buscar información, ahí, después a hablar con su familia, a hacer una entrevista, a buscar cartas, a armar un archivo. Esas son las decisiones que como docente vamos a tener que tomar. Pero fíjense qué distinto, ¿no?, que es de pronto de enseñarles, no sé, las oleadas migratorias del fin del siglo XIX, a hablar de construir una narrativa sobre las oleadas migratorias del fin del siglo XIX, ¿no? En donde los hacemos parte, nosotros damos parte del contenido y contexto histórico, y después vamos llenando de alguna manera, ¿no es cierto?, todo esto con sus propias historias. Bueno,
En este sentido, no sé si, Sergio, querés... Martín, sí, quería justo meterme. Dale, Estaba perfecto. revolviendo para pregonar con el ejemplo. Te veía, te Bueno, veía. vos me dirás si se ve o no, pero voy a dar vuelta un segundito. Acá se ve que es un cuadro, ¿sí? Perfecto. Bueno, esto es nada, un cuadro conceptual. Algunas reglas básicas les expliqué del cuadro conceptual, después les pedí que los intervenga. Pero este año se me ocurrió, Chan, agregar ahí. Se ve que agregué QR. un QR, ¿sí? Un código QR. Esta es la novedad de este cuadro. Y, y bueno, hay algunos que se tomaron muy a pecho el tema del cuadro, del QR. Bueno, hicieron un QR de media hoja. Pero bueno, la tarea era hacer un cuadro conceptual y al finalizar hacer un QR. ¿Qué es lo que yo les pedí que hagan ese QR? Básicamente que es un curso que tiene muchos problemas con la exposición y la oralidad. Por lo tanto, yo lo que les enseñé ahí es a la construcción de un QR y después a trabajar esto de superar un problema que tenía en el curso, que es el tema de hablar, ¿sí? ¿Me dejas compartir un segundo, Martín? Sí, Em, Bien, entonces, ¿cómo superamos eso? O por lo menos no sé si superamos, pero bueno, sí estamos eh, empezándolo a trabajar. Esperen que comparto otra vez que se me fue. Compartir sonido para que no me pase lo de siempre. Vamos a mover esto para otro lado. Bien, ahí se ve el buscador, ¿no? Google, Martín. Sí, sí, se lo ve. tenía apagado, sí. Bien, perfecto. Como tengo 3 monitores, pregunto siempre cuál es el que se está viendo. Em, Reacomodo esto un poquito. Lo que yo hice, ya les digo, es hacer una técnica, una herramienta muy ancestral, como es el viejo cuadro y querido cuadro conceptual, pero lo combiné con, con dos cuestiones, dos herramientas que no sé si estaban en los planes de hoy, pero bueno, la primera era QR generador, sí, que te permite generar un código QR, es decir, todos debemos estar utilizando esto ya, pero bueno, nosotros sugerimos esta página que se llama QR Generador. Ahí después la vamos a compartir en el chat. Ya lo estoy haciendo. Que es la más estable que hemos encontrado en el tiempo. Es decir, la mayoría de las páginas que encontramos a veces se caen o los QRs no duran demasiado. Entonces, lo que nosotros sugerimos es generar QRs con páginas que sean estables, ¿sí? Que puedan perdurar, que luego no tengamos problemas a futuro. La verdad que nosotros tenemos materiales que hicimos durante la pandemia y todavía siguen funcionando. Por lo tanto, habla bien de esta página que se llama QR Generador y cuyo link hemos compartido ahí. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? De lo que podría ser. ¿Sí? Bueno, vamos a poner Revolución de Mayo, ¿sí? Un link cualquiera, lo vamos a copiar, copiamos el link, ¿sí? En la parte de arriba y sencillamente lo pegamos ahí. Y fíjense que automáticamente me generó el QR, ¿sí? Es este que está a mi derecha y que yo puedo ponerle un marquito para que quede más bonito, ¿sí? Puedo cambiarlo de lado, así. Luego las herramientas que están de este lado, ya esta es la última, que es gratuita. A partir de acá, Chan me empieza a pedir la suscripción, ¿sí? Pero sin embargo no es todo lo que podemos hacer, más acá le podemos cambiar un poco lo que es la simbología del QR y podemos trabajar sobre los colores, ¿sí? El logotipo tiene varias opciones, forma y color, fíjense que tienen acá para ponerlo rojito, ¿sí? Tienen varias opciones para poder trabajarlo. Ahora, esto es cuando nosotros queremos generar un QR
a partir de, por ejemplo, un video. Pero la otra herramienta que es la que yo utilicé para hacer eso, que me dirá Martín si la recomendamos o no, pero me parece que no, es Vocaró, ¿sí? Que es la que me permite a mí, si no, bueno, la recuerdo rápidamente, vocaró.com, ahí voy a copiar el link en la parte de nuestro chat, como siempre vayan ahí haciéndose su glosario de herramientas. Vocaró te permite hacer las dos cosas al mismo tiempo y es la herramienta que yo utilicé, ¿sí? Entonces ahí está un poco lo que decía Martín, ¿sí? Bueno, incorporamos el uso del teléfono, los separamos en grupos o no, pero en este caso sí, los separamos en grupos. Esta actividad la charlamos un poquito con Martín antes de que yo la haga para un poco hacer, elaborarla un poquito. Siempre tratamos de discutir cada vez que vamos a hacer algo. Y funcionó bien en función de esto, ¿no? De decir, bueno, incorporamos el teléfono un rato, ¿sí? Y generaron, a partir de un material, como le dijimos nosotros, ancestral, como es el cuadro, generamos un QR, que es una actividad más nueva y que involucró la oralidad. Entonces, yo creo que ahí se va produciendo un inicio, una especie de cadena que nos pone un poco que pone un poco a funcionar todo esto que estamos planteando, ¿no? Vocaró.com funciona muy sencillamente. Fíjense que tiene un botón rojo en el medio. Le damos play, ¿sí? Empieza a grabar. Hola a todos, aquí estamos probando la herramienta vocaró.com. Le damos stop, ¿sí? Y guardar y compartir es lo que tenemos que tocar. Y acá fíjense que dice código QR, ¿sí? Ya me hace todo el trabajo. O sea, no hace ni siquiera falta que vaya a la otra herramienta que era QR generador, ¿sí? Ya me crea el QR, o en otras opciones que tengo es mandarlo por WhatsApp, ¿sí? Me permite esto mandarlo por WhatsApp, descargarlo, ¿sí? Lo vamos a descargar en este caso, ¿sí? Por si lo necesitamos en un ratito, o también eliminarlo. Y la última opción es copiar el link, ¿sí? Fíjense que lo podemos copiar y ustedes lo pueden escuchar en casa, y se los mando, ¿sí? Que pueden escucharlo tranquilamente. O sea, es una herramienta también muy estable, ¿sí? Y que me permite generar QRs a partir, ¿sí? de un audio, o, en este caso sí, de un audio, y me ahorra mucho de trabajo, ¿sí? Que ya venía haciendo, ¿sí? Ahí estoy leyendo una pregunta, Martín. Nati, que dice que no entendió bien la dinámica de las herramientas, o sea Bien, que los sí, chicos generan un exacto. audio en Vocaró. Bien. Perfecto. Sí, Nati, es eso, justamente eso. O sea, la idea era hacer el cuadro conceptual, ¿sí? A partir del contenido que vimos en este caso de la Primera Guerra Mundial. Y como en este caso los chicos les cuesta mucho pasar al frente, hablar, y una cuestión de que nadie quiere leer y demás, entonces lo que hice fue acordar con ellos que iban a hacer un audio, ¿sí? En grupos de a dos, en este caso. Y nada, muchos se iban a grabar ahí o lo hicieron en la casa también. Y luego los escuchamos todos juntos, ¿sí? Yo llevé el parlantito y los escuchamos todos juntos, los compartimos. Hicimos como ahí una puesta en común. El audio no podía durar más de un minuto y algo. Y en este caso estuvo bueno porque se escucharon, ¿sí? Y se respetaron, sobre todas las cosas, que creo que tiene que ver con eso un poco, ¿no? Que evitar las risas y demás. ¿Sí? ¿Sigo, Martín? ¿Te Sí, parece? Con la sí. próxima aplicación. Dale. Bueno, me dejó hablar Martín, no puedo creer. Vamos a valorar Hoy no hablé casi nada, mirá. no sé, después vamos a hacer la votación. Es más, no es Martín, es una inteligencia artificial Sí, sí, inteligencia artificial. la que está hablando. Bien, bueno, uno de las herramientas que también utilizamos, que es el paso posterior a esto es lo que viene,
esta herramienta que vamos a presentar. Siempre iniciamos con Vocaró el año, pero después el año, ya estamos en julio. Iniciamos con Vocaró esta parte de oralidad, mejor dicho, y después seguimos con esta que nos parece muy interesante, que cambió su nombre, ¿sí? Y se llama Spotify Podcaster, ¿sí? Que es para realizar básicamente podcast, ¿sí? Todo el mundo alguna vez habrá escuchado un podcast. No es misión de este curso hablar de las estructuras de un podcast y su concepto en sí, pero sí podemos decir que es un recurso que se escucha cada vez más. Sí, sabemos que hoy por hoy ya no se ven casi el canal, no se ve el canal de la televisión abierta como en nuestra época, sino que los chicos están o escuchando y viendo canales en línea que no están en la TV abierta o escuchando en algunos casos algunos podcasts que les parezcan interesantes. Vamos a darle acá Spotify Podcaster. Yo les voy a... También es importante entender que digamos, consumen diferentes dispositivos, ¿no es cierto?, de acuerdo a la actividad que hacen. Por lo general, los podcasts, como la música, se consume mucho en traslados, caminando en bici o lo que fuera, de un lugar al otro, donde no están viendo tanto video, pero consumen bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Y en relación a esto que decía Martín, está bueno entender el funcionamiento, ¿sí? Por ejemplo, de una herramienta que, que lo utiliza, justamente, ¿no? Que te ayuda a crearlo. Si voy muy rápido o algo, cualquier cosa me consultan, ¿sí? Tenemos un video tutorial para compartirles acerca de esto, ¿sí? Está en nuestra plataforma, así que cualquier cosa también pueden repasarlo de ahí paso a paso. Bueno, la interfaz es esta, ¿sí? Luego de loguearse, de pedirle esto del Gmail y demás, les va a dar una serie de opciones en el margen izquierdo. ¿Sí? En este caso nosotros para probarlo desde cero, ¿sí? Vamos a poner un nuevo episodio. ¿Sí? Yo les diría que acá lo miren, obviamente, lo lean con detenimiento, pero la magia está por acá abajo, donde dice abrir herramientas de grabación. ¿Sí? Acá en abrir herramientas de grabación es donde está la cuestión. ¿Sí? Bien. Acá tenemos varias opciones y es donde no nos tenemos que marear. ¿Sí? Y tenemos que tener en cuenta la izquierda-derecha. ¿Sí? Izquierda-derecha para entender de qué va esta herramienta. ¿Sí? De este lado tenemos las opciones que hacen a lo que podríamos decir la materia prima de la creación del podcast. Grabar, la biblioteca, que es donde quedan todos nuestros audios grabados, la música que le querramos agregar, ¿sí? Bueno, esto es cuando tengamos nuestro canal, cuando seamos todos docentes con canales de podcast, en donde se te pueden agregar los mensajes de voz de los oyentes de tu podcast y las transiciones, ¿no? Esta música y efectos que, que se pueden agregar entre una parte y otra parte, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a grabar, ¿sí? Vamos a darle grabar. Sí, bueno, hola a todos, aquí estamos en nuestro primer podcast, en este curso con la gente de Signis y Aulas Creativas y docentes de todo el país para aprender a usar Spotify Podcaster. ¿Sí? Vamos a detener la grabación. Fíjense que se está cargando. Eso es importante que tengan en cuenta. Esta es una herramienta que funciona totalmente en línea. ¿Sí? Nosotros tratamos de sugerir dos cosas siempre. Herramientas estables, ¿sí? Es decir, que no se caiga cada rato. Y segundo, que sea en línea. Más que nada porque no todos tenemos las mismas computadoras y puede que algunas cosas que queramos descargar sean pesadas o que involucren placas de video muy elaboradas, lo que sea, y eso ya es un problema. ¿Sí? Bien, le vamos a dar play para probar.
Grabar. Sí, bueno, hola a todos, aquí estamos en nuestro primer podcast en este curso con la gente de Signis y Aulas Creativas y docentes de todo el país para aprender a usar Spotify Podcaster. ¿Sí? Vamos a detener. Bien, ¿se escuchó bien, Martín, ahí? Excelente. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ya que eso forme parte de mi episodio? ¿Sí? Lo voy a pasar, en este caso, bueno, mirando de frente, ¿no? De izquierda a derecha, lo voy a arrastrar. Fíjense, lo voy a arrastrar de este lado. Y ahí ya estaría formando parte de mi episodio. ¿Ok? Fíjense, ya está en esta parte de mi episodio. Es acá donde se va formando, de alguna manera, mi episodio, mi podcast, va a ir quedando de este lado. ¿Sí? Ahora, no es la única opción que tengo. Yo tengo la posibilidad de a mi episodio, en este caso a ese fragmento, agregarle música. ¿Sí? Por ejemplo, puedo elegir música de curiosidad y te da diferentes opciones. Pueden ir chusmeando cada una de las opciones. Vayan hasta abajo. ¿Sí? Tienen varias. ¿Sí? Tienen varias opciones para ir chusmeando. Y bien. Perfecto. Acá tenemos una situación. Voy a tener que... Martina dice de YouTube. Sí, Bien, voy a dejar de compartir un segundito. Un segundito. Vamos a ir a... Porque se me quedó chico el monitor. Entonces no se ve. Ahí va. Ahora sí. Ahí se ve, ¿no? Sí, Bien. Bueno, les decía lo de la música de fondo. Y que puedo ir chusmeando. Y fíjense que acá abajo dice aplicar, que era lo que no se veía recién, porque me quedó chico el monitor. Yo puedo ir subiendo y bajando la música. ¿Sí? Voy eligiendo y pongo aplicar. Fíjense que puedo inclusive probar el volumen de la música de fondo. ¿Sí? Yo le voy a poner una de curiosidad. Se lo vamos a aplicar. Y ahí automáticamente se lo va a aplicar a nuestro audio. ¿Sí? Quizás cuando nosotros le demos play, ¿pasó algo, Martín? Sí, nada, grabar. Sí, bueno, hola a todos, aquí estamos en nuestro primer podcast en este todavía no se curso. escucha. Ah, O bien, sea, no se escucha la musiquita, digo. perfecto. Sí se escuchaba tu audio, pero todavía no cargó. Eso es importante recalcar que a veces tarda un ratito en sumarse el audio de fondo a la voz. Eso es lo que les quería decir, ¿sí? Justamente. Con la gente de Signis. Fíjense que yo cargué el audio y se sigue escuchando solamente mi voz. ¿Sí? Bueno, dos cosas podemos hacer acá. Yo siempre hago lo mismo, pero tienen que tener en cuenta que se tienen que acordar el audio que hicieron. Si yo pongo guardar episodio, que es el siguiente paso, y vuelvo hacia atrás. Ustedes me dirán, Sergio, perdiste el audio. ¿Sí? No, está acá, es el que estaba haciendo recién. ¿Sí? Entonces lo vuelvo a arrastrar y ahora fíjense que se escucha. ¿Sí? Entonces es una niña pichanga. Grabar. Sí, bueno, hola a todos, aquí estamos en nuestro primer podcast en este curso con la gente de Signis y Aulas Creativas. Bien, ahí se escucha la música de fondo y mi voz, ¿no? Y demás. Pero fíjense que además esto no se termina acá. Puedo, en estos tres puntitos, tienen más posibilidades. No solamente eliminar la música de fondo si la quieren cambiar, descargar, y lo más interesante es editarlo.
¿sí? Le da la posibilidad, de, por ejemplo, de recortar algunos fragmentos, ¿sí? Por ejemplo, no sé si no me gustó cómo sonaba una parte o lo que sea, puedo hacer recortes y lo voy dividiendo. Así que acá tienen la opción de dividir, ¿sí? Bien. Ahora sigamos, ¿no? ¿Qué pasaría si yo quiero agregar algo de música en mi podcast? Tengo que buscar acá, buscar canciones de lo que yo quiera. Si acá me echaba Catania, bueno, vamos a ponerlo a Hernán. Y lo agrego al episodio. Fíjense que tengo dos opciones, lo agrego o lo arrastro, ¿sí? Entonces, va sonando lo que dije en un comienzo con mi música de fondo, y bueno, quizás quiero una cortinita de música de 30 segundos, ¿sí? Que acompaña el podcast, ¿sí? Está un poco oscurito está Un poco la cortina oscurito, ¿no? musical. Sí, tienes razón, medio oscurito para... Agarré el primero que vi, no seas cruel. Bueno, ahora ya entendimos entonces que podemos grabar, ¿sí? Crear el episodio grabando nuestra voz. Podemos ir a nuestra biblioteca, quizás tengamos en nuestra biblioteca una parte que nos interese, que hayamos grabado anteriormente, también la podemos agregar, ¿sí? La podemos arrastrar, ¿sí? Porque quizás ya sea una cortina que hayamos hecho o una parte que querramos que se repita, la Sí, podemos o volver a agregar. si los chicos trabajan en grupo, por ahí se mandan los audios por WhatsApp. Eso también, ¿no? Entonces después hay alguien Bien, encargado de editar, por ejemplo. perfecto. Y eso me sirve, gracias Martín, para esta opción mágica que se llama Browse, ¿sí? Que es justamente cargar, ¿sí? Fíjense que acá en descargas tengo la posibilidad de insertar en mi podcast WhatsApp que me hayan mandado o, o que quiera probar, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, yo voy a abrir este y fíjense que me lo va a cargar acá. Che, Sergio, ¿cómo se hace un podcast? Esa, mi esposa preguntándome cómo se hace un podcast, ¿sí? Entonces la pusimos a trabajar. Y así sucesivamente, pueden, como dijo Martín, los chicos se pueden mandar WhatsApp y de esa manera ir descargándolos en la compu y insertándolos en el podcast. Una vez que yo tengo todo armado, acá, perdón, me faltaron esto de las transiciones, fíjense que acá tienen transiciones para jugar, que quedan muy buenas, pueden buscar por título la que les parezca. Voy a seguir agregando yo. Y esto es importante. Fíjense que si yo me arrepiento de algo, puedo cambiarlo de lugar, ¿sí? Puedo decir, bueno, esto va más abajo, esto más arriba, esto lo quiero acá, ¿sí? El armado es súper dinámico. Si quieren ir escuchando cómo va todo, tienen acá abajo la duración, 57 segundos, y la vista previa. Así ustedes pueden darle play y va a empezar a correr el podcast desde arriba hacia abajo, ¿sí? Sin cortarse. Y ustedes ahí pueden tener un paneo general de cómo va quedando el podcast. Bien, una vez que hicieron esta parte que es la más engorrosa, la más difícil, ¿sí? Que le hacen un cierre y demás, ¿sí? Eso ya después quedará en la imaginación de cada grupo y demás. Vamos a guardar los cambios. Y acá lo que tienen que hacer es muy sencillo. Le van a poner tienen que seguir una serie de datos, ponerle un título, una descripción, una fecha, e ir a siguiente. Nosotros lo vamos a llenar rápido para que ustedes vean. Y demás. Sergio, pensando en esto de las migraciones, ¿no? Lo que nosotros creíamos es, por ejemplo, ¿qué podemos hacer acá cómo podemos utilizar el podcast? Ahora vamos a armar una narrativa, pero ¿cómo podemos utilizar esto? Es decir, bueno, que esto sea un programa de radio en donde los chicos van a grabar la supuesta grabación que se encontró de su abuelo que participó de un programa de radio en donde le hicieron una entrevista por haber
arribado, digamos, a, no sé, tierras marplatenses, y como por ejemplo en el caso de Escabe, y haber fundado una fábrica de calefactores en la ciudad de Mar del Plata, entonces encontró un programa de radio. Entonces ahí tenemos un montón de trabajo. Construir la tapa de ese programa de radio, por ejemplo, con Canva, ¿no es cierto? Es decir, bueno, ¿cómo se va a llamar? Los ponemos a trabajar, ¿no? La creatividad de los chicos, o sea, que tenga que ver. Y después esto, crear el podcast en ese sentido. Perfecto. Acá, ya les digo, no. Después, como dice Martín, después cada uno deberá pensar cómo armar esto y cómo ir dándole un sentido, ¿no? Después lo único que tienen que hacer es compartir el link, ¿sí? Que en este caso lo pueden sacar de acá arriba, eh, y lo envían a donde ustedes quieran, ¿sí? Van a ver que es bastante, digamos, intuitivo, ¿sí? Van a ir llenando los datos, que se les van poniendo, ¿sí? En el camino, pero lo único que tienen que hacer después es compartir el link y van a ver que se escucha perfecto, ¿sí? Yo en este caso no tiene mucho sentido que lo escuchemos porque no lo tengo bien armado, digamos, pero sí mostré un poquito lo que es el funcionamiento de la herramienta, ¿sí? Yo lo que tengo algunos, siempre voy escuchando, voy mostrando, digamos, sí, los voy cargando en un link que es un Padlet, en donde voy mostrando los resultados de los chicos. Ahí también, si quieren, les comparto ese link para mostrar los resultados. Después, ahí donde dice publicar, ahora no lo vamos a publicar, ¿no es cierto? Porque si no se publica y sale, digamos, a Spotify, a la nube, pero donde dice publicar, cuando apretamos eso, ahí nos salen todas las opciones también de compartir en redes sociales, mandar como es, por WhatsApp, compartir en diferentes redes, y nos da un link, que también, digamos, un link corto. Pero bueno. Ahora no tiene demasiado sentido, es solo con ese paso final, eh, y queda listo. De todas maneras, recuerden que está también el tutorial que ya está subido a la plataforma para que lo revisen, y ahí sí está esa parte final, pero es muy sencillo. Sí, o sea, esto, ya les digo, el link lo pueden sacar de arriba, es el mismo. Y es muy intuitivo la utilización de la herramienta. Después cada uno va a ir probando a ver cómo le va quedando su propio podcast. Yo siempre soy partidario de que primero juguemos un poco nosotros antes de mandarlo a jugar a los chicos. Creo que es una forma muy divertida también de aprender y de ir entendiendo cómo funciona la herramienta, ¿sí? De los problemas que pueden llegar a surgir. Por ejemplo, este de guardar cambios, si nosotros no nos hubiéramos puesto a jugar un poquito y a crear nuestro propio podcast, no nos hubiéramos dado cuenta nunca de cómo funcionaba. Y no hubiéramos quedado empantanado ahí y decir, che, no se escucha el audio de fondo. Sin embargo, toqueteando y creando un poquito nuestras propias herramientas y nuestros propios recursos, salió cómo resolver ese problema. Entonces siempre traten eso. Nosotros siempre recomendamos eso, jugar un poquito nosotros, divertirnos también un poquito. Creo que todos tenemos un niño adentro y crear nuestras propias herramientas y después pasárselas a los chicos. Creo que los va a ayudar muchísimo eso. Siempre embarrarse un poquito. Martín, te dejo. Tal cual. Esto, como dice Sergio, ¿no? Es importante que nosotros, antes de utilizar cualquier herramienta, las probemos, y bueno, y después de ahí empezar a detectar los errores, sus funcionalidades también. A veces se nos ocurren diferentes usos adentro del aula, pero bueno, eso viene de la práctica. Así que es una parte importante de nuestro nuevo rol no docente, esto de empezar a chusmear un poco las herramientas. Bueno, a ver, vamos a tratar de resumir un poco. A ver, las narrativas transmedia tienen que ver con esto, ¿no? Sí, de alguna manera Sergio acá lo que acaba de hacer es demostrar, por ejemplo, cómo podemos grabar un audio, cómo podemos agregar un audio en una hoja con un QR,
cómo grabar un podcast o un programa de radio, ¿no es cierto? Que es más o menos, puede ser exactamente lo mismo, depende del uso que le queramos dar, pero podemos hacer ambas cosas con esa herramienta, con Spotify. Y bueno, y todo eso hace al mundo narrativo, es decir, ¿no? La narrativa transmedia tiene que ver con esto, es decir, diferentes plataformas, crear una narrativa a través de diferentes plataformas. No sé, mientras Sergio hablaba se me ocurría, digo, bueno, ¿cómo podemos trabajar este tema, ¿no es cierto?, en el aula? El tema de las migraciones. Podemos arrancar, ¿no? Con esto de nosotros los enviamos el primer encuentro a buscar todos los recuerdos, todas las cosas que tengan que ver con su historia personal. Bueno, podemos hacer lo mismo con los estudiantes, ¿no? Estamos trabajando este tema, los mandamos a buscar sus recuerdos, no sé, puede ser una carta, puede ser una foto, no sé, me imagino, ¿no? Las pegamos en un afiche o en el salón o lo que fuera que esté ahí a lo largo de toda la secuencia. eh, y bueno, y que esa foto, digamos, lo llevamos a construir un QR, ¿no? Es decir, por ahí encontramos una carta, un mensaje, o tenemos desde la oralidad en nuestra familia, ¿no es cierto? Algo que dijo el abuelo, que dijo la abuela, que dijo alguien. Bueno, esa foto, ¿cómo la convertimos? ¿Cómo traemos el mensaje de ese abuelo que quedó en la oralidad nada más, ¿no es cierto?, al presente? Y bueno, a esa foto que está pegada en el afiche le pegamos un QR y la hacemos hablar, ¿no? Y ahí, por ejemplo, lo hacemos hablar con My Heritage, como mostró Sergio. Entonces ya le damos movimiento, traemos la voz, ¿no es cierto?, de ese abuelo al presente, traemos el mensaje. Y en parte, no hay que olvidarse que la narrativa tiene algo o sea, tiene algo de verdad, pero tiene algo de ficción también, ¿no? O sea, eso es un elemento constitutivo de la narrativa. Entonces, en ese elemento de ficción, no sé, podemos jugar y decir, bueno, y que el abuelo, además de decir lo que dijo, ¿no? Nos deje un mensaje o nos diga, o nos dé una pista de que estuvo, por ejemplo, en un programa de radio, como decíamos recién, ¿no es cierto?, allá por el año 51, en una radio de Mar del Plata que lo entrevistaron porque haber fundado la fábrica Escabe. Entonces ahí nos ponemos, ¿no es cierto?, con otra cuestión que tiene que ver, bueno, un grupo creando, ¿no es cierto?, un podcast o ese programa de radio donde estuvo el abuelo, ¿no es cierto?, y que fundó, digamos, la fábrica o lo que fuera. Digo, y ahí, y desde esa entrevista puede salir otra pista y otro dato, ¿no? Que nos lleve a revisar, a buscar información sobre el contexto histórico, de por qué hable de Perón y de que el crédito de Perón, no sé. Entonces, y ahí los estudiantes mismos van a tener que ir a ver el plan quinquenal durante el peronismo, por ejemplo, ¿no? Y por qué se pudo fundar esa empresa en Mar del Plata, en qué contexto. Bueno, y digo, ¿no? Y ahí está la narrativa, es decir, cada mundo va contando cosas distintas de esa historia que tiene que ver con nuestra identidad, con las migraciones y con un contexto histórico determinado donde sucedió esa migración, ¿no? Así que, bueno, creemos que la potencialidad de todos estos multiplicidad de recursos eh, pueden tener su momento más álgido y más importante en una narrativa que tenga sentido, no desconectados, ¿no? La función de la narrativa es esa, es conectar todo eso, ¿sí?, con un sentido. Y conectar la historia con la memoria personal, ¿no?, individual. Ahí creemos que está el sentido un poco de esto, de utilizar las narrativas transmedias en el aula y específicamente con este tema. Acá nosotros habíamos hablado en algunas plaquitas, bueno, ¿por qué usarlas, no? O sea, inmersión profunda, porque básicamente lo que logra es, a través de, no todas las personas conectan con lo mismo, con el mismo relato, hay personas que les gusta escuchar podcast, otros con música, otras personas les gusta ver videos, ¿no es cierto? Hay otros que les gusta leer cómics. Entonces, al utilizar diferentes dispositivos, vamos a tener mayor éxito, ¿no?, en captar en alguno de esos dispositivos la atención, ¿sí?, o el interés de nuestros estudiantes, porque tiene que ver, ¿no?, de alguna manera con esto de alfabetizar, de alguna manera las habilidades del presente, o sea, los chicos las usan, bueno, la alfabetización tiene que ver también con esto, es decir, bueno, las usan, pero ¿cómo las usan? Vamos a crear un podcast o vamos a hacer que el abuelo hable. Bueno, ¿cómo va a hablar? ¿De qué vamos a compartir? ¿No? Esto de hacer un debate moral sobre qué sí y qué no, sobre qué podemos decir y qué no podemos decir, qué está bien y qué está mal. También se trata de eso, no solamente de utilizar la herramienta, sino del sentido de la utilización de la herramienta. Y después esto, ¿no?, que los ponemos a trabajar a los chicos. O sea, fíjense cómo con todo esto que dijimos, salimos de que el estudiante esté o leyendo un libro y respondiendo preguntas o armando un cuadro conceptual solamente o escuchando al docente, sino que forme parte
de la construcción de esa historia y de esa narrativa. Y le dé sentido, ¿no? Y sienta que lo identifica. Martín, perdón, Sí, perdón, ¿me dejas mostrar lo último ahí que me parece que me quedó incompleto antes de seguir sí, y te obvio. dejo seguir? Perdóname, Dale. porque me pareció como que me quedó ahí medio eh, justo ahí lo resolví, ¿sí? Estos son los links que decía Martín, ¿sí? Que se pueden compartir en Spotify, ¿sí? Estos serían sobre todo, ¿no? En Spotify, que es en la red social, ¿no? Pero em, cuando quieren publicar, les pide que confirmen el email, ¿sí? Entonces yo entré a mi email y tenía eh, la posibilidad de confirmarlo. Y ahí me dejó seguir y llegué hasta acá, en donde te tira estos links, que son similares a los que estaban ahí arriba hace un ratito, pero bueno, para mostrarlo de manera completa y que no quede en el aire, lo quería mostrar así. Recuerden que tienen que confirmar el email, básicamente eso. Ahora sí, Martín, Vamos perdón. vamos a decir la verdad de que por qué a Sergio no le tenía que confirmar el email, no es porque no lo usa nunca, sino porque tiene 3.500.000 cuentas, porque todas las herramientas, como tienen una o dos opciones y no hay que pagar, lo que hace es crearse 300 cuentas de email. Entonces, después no se acuerdan cuál está. Pero bueno, ahora viene el Hay, aguinaldo, así que vamos a pagar Vieron que algunos. hay muchas herramientas como MyHeritage que te da un solo intento. Entonces, bueno, lo que hacemos básicamente es crear 300 cuentas de email. Porque somos docentes y en este contexto no está más difícil la cosa. Así que utilizamos todas las herramientas del ecosistema. Bueno, esto de cómo compatibilizarla con la historia, de la historia al relato. Jerome Brunner sostiene que hay dos formas de dar sentido al mundo que nos rodea, una formal, una lógico-formal basada en argumentos y otra narrativa fundada en relatos. Bueno, esto tiene que ver, ¿no? De alguna manera con entender la función de la narrativa y tratar de sobrepasar esta discusión sobre, digamos, sobre ¿cómo se dice? Sobre la veracidad, digamos, ¿no? Que tiene el relato que estamos construyendo. Bueno, un poco ya lo saldamos en el encuentro anterior, ¿no? Esto es decir, bueno, la función de la memoria en relación a la historia. Pero es importante, ¿sí? Que estén estas dos cuestiones, que no esté una sola, que no esté solamente la explicación lógica y formal del argumento de la ciencia histórica, sino que esté la narrativa que tenga que ver con los relatos individuales y que dote de significatividad y de interés a las personas que nos están escuchando. Dotar de significatividad a los procesos históricos, lo estamos diciendo recién, ¿no? Es recuperar parte de los relatos individuales, va a llevar a que nuestros estudiantes se pongan a indagar en su propia familia y encuentren sentido a lo que estamos viendo. Y después esto de reconstruir la cotidianidad de la historia, ¿no? Es decir, las narrativas familiares se construyen a través de diferentes dispositivos culturales como fotografías, cartas, mapas. Lo que hicimos en el primer encuentro que los mandamos a buscar. Bueno, em, todo ese mundo, todo ese ecosistema que recolectamos, le vamos a dar sentido con esa narrativa, ¿no? Y lo transmedia nos va a permitir hacer este vínculo entre lo real, ¿sí? Entre estar en el mundo físico, salir de ese mundo físico para poder viajar, ¿no? Como una especie de dispositivo que nos permite viajar en el tiempo, básicamente eso. No lo podemos traer al abuelo hoy acá. Con las herramientas digitales lo podemos hacer, ¿no? Es decir, por lo menos para reconstruir parte de ese relato. Entonces ahí está la funcionalidad, em, básicamente. Bueno, y por último esto de cómo construirlas, ¿no? Es decir, cómo construyo estas narrativas transmedias. Esto de definir el universo narrativo. ¿Cuál es la historia que se va a desarrollar? ¿Dónde ocurre? ¿Cuántos personajes tendrá? Estas preguntas son claves, pero por sobre todas las cosas acá, esto de definir el universo narrativo es, bueno, eh, ¿dónde va a estar centrado el relato? ¿Dónde va a arrancar esa historia? ¿En qué dispositivo? ¿En qué plataforma? Lo que dijimos recién. ¿Va a arrancar en una fotografía? ¿Va a arrancar en una carta? ¿Qué voy a contar? Y nosotros tenemos que entender, ¿sí? Y con los estudiantes tenemos que llevarlos a que hagan lo mismo. Bueno,
antes de hacer todo eso, tenemos que saber por lo menos qué es lo que queremos contar de inicio a fin. Después, obviamente, ¿no? Nosotros como docentes los vamos a ayudar a llenar toda esa historia subjetiva, ¿sí? Justamente de contexto. Pero tenemos que tener en claro qué personajes vamos a incluir. Está el abuelo y está la abuela, y con quién van a interactuar. Y van a interactuar con una empresa, y también están las hijas ¿no? Del abuelo y de la abuela, y qué rol van a tener, y van a tener un rol más secundario, y qué vamos a contar de ellos. Bueno, todo eso tiene que estar definido de antemano, ¿no? O sea, antes de empezar a utilizar todas las herramientas, porque si no se empieza a ser un chino, es decir, nos empezamos a perder. La importancia clave está en la narrativa en un principio, ¿sí? Las herramientas digitales vienen después, a tratar de ver cómo volcamos esa narrativa de forma transmedia. Identificar plataformas y medios, imágenes, audios, libros, bueno, lo que demostraba un poco Sergio recién, ¿no? Es decir, cómo podemos trabajar con fotografías, pero después a esa fotografía le podemos dar movimiento con MyHeritage, después podemos trabajar, o podemos encontramos un relato y usamos Vocaró, un programa de radio y usamos Spotify, y así, ¿no es cierto? Y después esto de crear contenido interconectado, armar una bitácora de recuerdos y narrar sus significados. Cada pieza de contenido debe contribuir al desarrollo y a la expansión de la historia general. ¿Qué quiere decir esto? La primera actividad va a ser la misma que nosotros les dimos a ustedes, armar una bitácora de recuerdos, ¿sí? Familiares, por ejemplo. O si trabajamos con un texto, los textos de María Berg, por ejemplo, bueno, lo mismo. ¿Qué recuerdos se desprenden, ¿no es cierto?, de ese relato, de los protagonistas que son los infantes? Y a partir de ahí buscar, ¿no? Y si no los tenemos, por ejemplo, no sé, la protagonista habla de una fotografía en la calle tal y tal. Bueno, no existe esa fotografía, pero nosotros podemos ir a My Maps, ¿no es cierto? Y por lo menos hacer una fotografía de ese lugar al día de hoy, ¿no? Y llevar desde ese lugar un relato que acompañe a esa fotografía que sacamos con My Maps, ¿sí? O con Street View, digamos, ¿no? Metidos hoy en día en cómo es esa ciudad de Gante, en esas callecitas, le hacemos un relato con Bocaro y acompañamos, ¿no es cierto?, de digamos, y creamos un recuerdo ahí, ¿no? Por ejemplo, no sé, estoy hablando y se me van ocurriendo cosas. Pero tiene que ver con esto, es decir, ¿no? La primera actividad es crear bitácora del recuerdo, crear bitácoras, recolectar todo lo que tenemos. La segunda es definir el universo narrativo, y la tercera es identificar cómo vamos a interactuar de forma, con todas las herramientas que tenemos, de forma transmedial, todo ese universo narrativo, cómo los vamos a ir interconectando y cómo van a ir volviendo y qué va a conectar con qué, y demás. Así que, bueno, básicamente es eso. Acá habíamos compartido un videito de un caso de éxito de Transmedia, pero si quieren, para no hacerlo demasiado extenso, ahora se los compartimos por el grupo y lo dejamos en la plataforma. Igual está en la presentación, si lo quieren ver, pero para que cada uno, digamos, maneje el tiempo, ¿sí? Pero básicamente habla de una propaganda de Bing, ¿sí? De una campaña de Bing, del buscador, que quería lanzar su My Maps, su Street View. Como Google, como tiene Google su Street View, Bing lanzó su Street View, o sea, este recorrido por las calles. eh, y claramente, ¿no? Google era el gran competidor, y cómo se imponía contra Google. Bueno, Jay-Z, que es un artista, estaba por sacar su biografía, y lo que hicieron fue una campaña de eh, eh, hacer aparecer en lugares específicos las partes de la biografía de Jay-Z, y que a su vez esas apariciones en lugares físicos dejaban pistas que llevaban a los usuarios a tener o que interactuar, o sacarse una foto, o subir. ¿Para qué? Para recibir más información, para tratar de ir recolectando todas las primeras páginas del primer capítulo de la biografía de Jay-Z, y cuando eso se lograra, salía a la venta, ¿no es cierto?, la biografía. Bueno, era una campaña, la verdad, que es súper exitosa, una de las primeras campañas con mayor éxito de narrativa transmedia. A ver, este video más que nada es como para que, creo que deja muy en claro esto de que son diferentes plataformas
¿sí? En donde se desarrolla ese universo narrativo, donde no hay una sola. Y cada plataforma cumple una función y expande el relato, ¿no? Eso creo que es lo más importante que tenemos que tener en cuenta y lleva a los espectadores a un rol activo, ¿no? No a quedarse solamente mirando, sino teniendo que participar y construir parte de ese relato. Em, Así que eso lo compartimos ahora por el grupo. Para cerrar, ¿no? Traemos a Henry Jenkins, que es el creador de este concepto de narrativa transmedia. Dice, son un intento de darle a la audiencia más agencia, más poder, más acceso y más voz en la narración de las historias. Em, ¿Para qué utilizar las narrativas transmedias en el aula? Justamente para eso, ¿no? Para darle a los estudiantes más poder, más acceso y más voz en la historia que nosotros enseñamos todos los días en las aulas. Creo que esa es la función y creemos que es una de las maneras, ¿no? de por lo menos intentar involucrarlos un poco más en esto que cada vez parece más lejano para ellos, ¿no? Eh, Así que bueno, desde esta parte, por mi parte, gracias. No sé si, creo que estamos medio con el tiempo, Sergio. Sergio, te quedó en el Sí, ya tintero. estamos. Estaba mirando la hora, sí, se nos pasó. Sí, se nos pasó Pero bueno, te quedó en el tintero, pero bueno, la próxima clase el encuentro lo desarrollamos. siempre es bueno escuchar las comentarios y opiniones del principio de la clase y bueno, después se nos corre un poquito. Bueno, le Tal dejamos cual. lugar a Miguel para que cierre. Dale, perfecto. Bueno, muy simple. Como siempre, gracias por la generosidad, por preparar tan buenas clases, ¿no? Como nos viene sucediendo desde los primeros encuentros. Y como siempre también recordar para quienes lo deseen repasar, que posiblemente nos suceda a más de uno, dentro de un par de días ya va a estar seguramente la grabación a disposición. Y nos encontramos el sábado que viene para la última clase, para el último encuentro, nuevamente acá a las 10 de la mañana y ahí estaremos compartiendo el último encuentro de esta capacitación transmedia, que por supuesto es la última de este ciclo, pero bueno, como ya los chicos estuvieron anunciando, se vienen más capacitaciones este mismo año y seguramente con Signis el año que viene. Así que bueno, la verdad, enormemente agradecidos nuevamente porque además, como decimos siempre, lo decimos también de alguna manera en el intercambio, a veces se nos van los minutos, pero la verdad que siempre es muy enriquecedor. Así que gracias por la participación, no solo de Sergio y de Martín, sino de todos los que hoy estuvieron también dando una opinión o haciendo también un poquito de catarsis. A todos nos pasa porque realmente estamos viviendo, como decíamos hoy, un momento de crisis que tiene que ver con cambios, ¿no? Crisis que nos van a reorientar hacia algunos lugares que todavía por ahí no terminamos de vislumbrar. Así que bienvenidas todas estas herramientas también para hacernos sentir un poco más tranquilos de la apropiación de algún contenido que nos permita también trabajar en el aula un poquito más relajados junto a nuestros estudiantes. Perdón, comparto antes de despedirme, que ya lo había hecho, el link de este grupo de WhatsApp que tenemos, que es para el curso posterior, que seguramente lo estamos terminando de alinear con Martín, y agradecemos a Miguel la posibilidad de poder compartir este link acá, que tiene que ver con un curso posterior en donde profundizamos y vemos muchas más de las herramientas que presentamos acá, que todavía no tiene una fecha inicial clara, pero va a ser entre agosto y septiembre. Seguramente le dejamos el link, ya tenemos bastantes personas, como la idea es que sea limitado. Nada, si quieren, les interese, se pueden meter al grupo ahí y ahí vamos a compartir la información del curso. Así que por mí, muchas gracias. Nos vemos el sábado siguiente. Martín. Bueno, nada, agradecerle a Miguel, agradecerle a Signis, a todos y a todas por conectarse, a toda la gente que sigue el curso, digamos, como es por la plataforma, que son un montón. Después el primer video había quedado mucha gente afuera y bueno, y después mucha gente lo siguió ahí la visualización por YouTube, así que también
cualquier consulta, cualquier inquietud que tengan, nos pueden contactar por el grupo de WhatsApp, eso por el grupo de este curso. Así que nada, eso. Agradecerles a todos. Los esperamos el sábado que viene con el último encuentro. Vayan, si tienen, ¿sí?, algo que estuvieron haciendo y demás, o que pudieron recolectar, aunque sea recuerdos, no importa si no nos pusimos si todavía no estuvimos pensando del todo en cómo llevarlo a cabo, pero estaría bueno que traigan para compartir, a ver qué cosas recolectaron, si eligieron sus historias, si eligieron algún texto de María Berg, algún capítulo, y cómo pensaron en trabajarlo o qué encontraron, y nada, de esa forma para pensar un poco en conjunto, ¿no? Y como hacer como hoy, es decir, disparar ideas, que parte un poco ese es el sentido también. Así que nada, eso, lo que quieran, que puedan traer y aportar para el encuentro que viene, así abrimos el debate un poco con eso al principio, y después, bueno, le damos desarrollo. Nada más, por mi parte, muchas gracias. Hasta pronto, hasta el Gracias. sábado. Hasta el sábado. Adiós. Chao, Miguel. Gracias.